Es tiempo de visionar a otra dimensión, tomar una decisión que determina nuestro futuro, de conquistar nuevos territorios, activando un avivamiento. Este mundo nos tratará de cegar y romper nuestra visión, pero tenemos una convicción que está puesta en Jesús: decir basta a lo incorrecto y empezar a caminar en rectitud. Bienvenidos a nuestra serie El Poder de la Visión. En el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18, dice de la siguiente manera: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Me gusta mucho esta versión, preciosa ejecución de la palabra del Señor. Pero quiero empezar diciéndoles que en estos tiempos que nosotros actualmente estamos experimentando, hay mucha gente que anda buscando la manera de cómo superarse en la vida. Unos utilizan un medio, otros utilizan otro medio. Personas que utilizan medios que no se correlacionan con el Señor. Unos utilizan y buscan literatura alterna para poder alcanzar esa superación que anhelan. Yo los quiero hacer transitar junto conmigo a través de la Biblia, y especialmente a través de la vida de un hombre que nosotros conocemos y conocemos muy bien, porque estamos hablando acerca de la visión, y no hay experiencia tan agradable que cada uno de nosotros pueda tener que visionar juntamente con Dios, porque Dios es el Rey, el glorioso Señor de las luminarias, que nos produce en nosotros esa visión, y son visiones compartidas y son visiones grandes que vienen de parte del Señor. Entonces no necesitamos de medios alternos para poder encontrar lo que nosotros realmente queremos alcanzar en esta vida. Cualquier cosa que sea propuesta en su corazón y que usted pueda visionar con Dios, usted lo puede alcanzar en el nombre de Jesús. Porque la palabra nos enseña. Y visión, de la manera más chapinesca y más sencilla que nosotros podamos entenderla, es cómo yo me voy a ver, por poner un ejemplo, cómo yo me voy a ver de aquí a un año, 26 de febrero de 2024. ¿Cómo me quiero ver yo? El poder configurar un cuadro de lo que yo quiero alcanzar, de lo que yo quiero llegar a ser aquí en un año en adelante. Entonces se necesita de un proceso naturalmente para poder alcanzarlo, pero lo importante es que nosotros lo hagamos de la mano de Dios. Porque si una persona, si cualquiera no tiene ninguna visión, definitivamente va a estar como jugando a la ruleta rusa, pensando en cómo me va a ir bien o me va a ir mal, me va a ir bien o me va a ir mal. Entonces yo creo que eso es correrse un riesgo, porque el riesgo nos lo corremos de esta manera de acuerdo a las circunstancias de la vida, y tenemos que aprender nosotros a elegir entre lo que es una visión a lo que es vagar en una ilusión. Porque la palabra del Señor también nos habla y nos enseña de las vanidades ilusorias que pueden venir a la vida de cualquiera de nosotros. Y yo creo que lo mejor de lo mejor es que nosotros podamos visionar, pero poder visionar con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos llamó precisamente para guiarnos y no permitir que esas cosas ilusorias puedan venir a nuestras vidas. Y lo explica el salmista en el capítulo número 31, verso 3, dice: aborrecí a los que esperan en vanidades ilusorias,
mas yo en el Señor he esperado. Usted ha puesto sus pies en este terreno. Usted con sus ojos físicos ha registrado todo lo que hasta este momento Dios nos ha permitido realizar en este terreno. Esto es parte de una visión que el Señor sembró en nuestros corazones y hacia dónde más el Señor nos lleva, porque hay una visión concreta y definida para poder realizarla en este terreno. Y yo creo que si bien en parte Dios nos está permitiendo reunirnos en esta oportunidad, y pudiéramos decir que tomamos como excusa porque estamos cambiando el techo de nuestro templo, estamos arreglando todo lo que es lo eléctrico de nuestro templo, pero yo lo tomo como un punto de partida dentro de la visión del Señor. Y Dios es tan precioso porque Dios permite sembrar semillas. Esta mañana, bendito sea mi Padre, vino una persona a los pies de Cristo reconociendo una vez más que Jesús es su Señor. Entonces es un punto de partida para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Los quiero llevar de la mano de la vida de este hombre que es conocido por nosotros, el Abraham, el hombre de la fe, el padre de la fe, y especialmente en el Génesis, en el capítulo número 15, ahí vamos nosotros brevemente a ver este recorrido. Y yo le pido que usted pueda ponerle oídos a esta palabra y que usted pueda aplicarla en su vida. Porque yo puedo entender que todos los que estamos en este lugar soñamos con algo más adelante. Hay quienes están soñando con llegar a tener un mejor trabajo. Hay quienes están soñando con llegar a tener más dinero, mejorar su economía. Hay quienes están soñando con llegar a tener una casa, llegar a tener un carro. Y yo sé que en el nombre poderoso de Jesús podemos lograr eso y mucho más. A los que creen, denle una buena ofrenda de palmas al Señor. En el libro de Génesis, capítulo 15, versos 1 al 3, aquí vamos a aprender cosas bien preciosas. Dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. En primer lugar, usted tome en consideración de acuerdo a lo que le está sucediendo a Abraham en este momento. Abraham está ejecutando un sentimiento de su interior, de algo que le hace falta. Porque él está diciendo: mira que no me has dado prole. Este es el inicio, este es el génesis de la manifestación gloriosa de una visión que puede venir del Señor. Entonces, en primer lugar, Dios permite que vengan ciertas cosas en nuestras vidas y que nosotros podamos entender lo que Dios quiere hacer a través nuestra. Porque lo que yo veo acá, en primer lugar, es que Dios genera primero un vacío en el corazón del hombre. Dios crea una necesidad para luego poder venir y satisfacer esa necesidad, para luego poder venir y llenar esa necesidad. Porque aquí Abraham se lo está manifestando al Señor y le está diciendo: Señor, ¿no te das cuenta que estoy vacío de hijos? No tengo hijos. Entonces él dice: ¿cuándo me vas a dar prole? Ahora, yo te pregunto a ti, porque el vacío no solo lo tienen aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. El vacío lo podemos tener nosotros como creyentes. Yo podría preguntarte a ti en esta oportunidad: ¿cuál es
el vacío que está operando en tu vida en este momento. Y no lo tomes como una problemática más en tu vida, sino que podamos nosotros establecer conciencia a través de la palabra del Señor. Porque algunos podrían decir que estoy pagando, Señor, que es lo que estoy viviendo, porque estoy viviendo como estoy viviendo, no debiera de estar de esa manera. Es lo primero que el Señor coloca, una necesidad, coloca un vacío en sus hijos. Yo no sé si tu vacío es alguna situación económica. Yo no sé qué problemas económicos estás teniendo a ti y puede ser ese tu vacío, como también podría ser algún problema de salud, alguna enfermedad que tú estés experimentando, o alguna enfermedad con algún familiar, no lo sé, o estés escaso de la palabra del Señor. Cualquier vacío que Dios esté permitiendo en tu vida no debe de ser una situación que debilite tu existencia, sino que al contrario, yo te animo en el nombre de Jesús, que cualquiera que sea tu vacío, fíjate bien que este es el inicio de lo que Dios pone en nuestros corazones para llegar a ser algo más allá. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero yo lo veo de esta manera. Y no debe de ser una situación que coarte mi existencia. No debe de ser una situación que me debilite, no debe ser una situación que me haga berrinchar y llorar, sino que agradecerle al Señor por lo que yo estoy experimentando, porque yo sé que detrás de esto viene algo grande de parte de Dios. Si usted lo cree, grite un buen amén. Entonces, no es de venir y molestarnos, no es de venir y reclamarle al Señor por lo que estoy pasando, sino que eso tiene que ponerme a mí en una situación agresiva. El poder reconocer que es una necesidad que Dios está permitiendo que yo esté experimentando en este momento. Es más, hay sueños y quizá tú puedas venir y argumentar: no voy a poder llegar a alcanzar ese sueño por lo que yo estoy viviendo ahorita. Dale toda la honra y la gloria a Dios por ese vacío económico, por ese vacío de salud, por ese vacío, cualquier nombre que tú le quieras poner, amado hermano. Dios tiene una razón de ser por lo cual está permitiendo que tú estés transitando por eso, porque te quiere llevar de la mano y te quiere llevar de la mano hacia algo grande. Amén. Entonces, yo le llamo a este vacío una etapa de gestación en la visión que Dios clava en nuestras mentes y en nuestros corazones. Así como una mujer embarazada, cualquiera puede decir: usted tiene que tener mucho cuidado en los primeros 3 meses. O usted tiene que tener mucho cuidado en los últimos 3 meses. Yo diría, la mujer embarazada tiene que tener cuidado los 9 meses, porque ella está gestando una vida en su interior. Entonces, si una mujer no se sabe cuidar en estas expensas, amado hermano, fácilmente va a correr el riesgo de abortar ese bebé. Entonces, lo mismo sucede con las visiones que Dios pone en nuestros corazones. Hay visiones que, como consecuencia de las decisiones que cada uno de nosotros tome, esas decisiones muchas veces las paramos abortando. Yo no sé cuántas visiones has abortado tú. Yo no sé cuántos pensamientos Dios ha ejecutado en tu corazón y tú los has abortado. Entonces, recuerda que Dios viene y llena y satisface todo vacío en nuestras manos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Génesis 15, versículos 4 al 5 dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, digan, lo llevó fuera. Y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Dios es maravilloso.
Y por algo el Señor nos está haciendo salir fuera del templo en esta oportunidad. Al que tiene oídos pueda poder entender lo que el Señor está diciendo. El Señor mismo le está respondiendo a Abraham en estos momentos. Mira que no me has dado prole, Señor. Me recuerda a mi hija Rebequita, que estaba teniendo problemas y que, por cierto, la tuve este lunes pasado acá con nosotros. Disfruté tanto a mi hija como sus hijos, su esposo. Y ella me llamaba por teléfono muy seguido y me decía: papi, orá, papi, ayuda, mira que no puedo tener hijos y quiero tener hijos. Después llegó a tener a estos dos grandes y preciosos caballeros que ya no los aguanta. O sea, Dios responde. ¿Cuántos dicen amén? Dios responde. Dios no se queda con nada, sino que Dios responde. Y Dios le está respondiendo a Abraham aquí y le está diciendo: sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces, aquí está hablándole Dios a Abraham, diciéndole que tu heredero vendrá de las entrañas tuyas, tu heredero vendrá de las entrañas de tu mujer, que es Sara. Pero hubo un problema acá en donde se le cambió de dirección a la visión que Dios le había dado a Abraham, porque Dios le había dado la promesa de un hijo a Abraham. Pero ¿qué pasó? Usted sabe la historia. Sara viene y manipula la situación y le cambia el rumbo a la situación que Dios ya había establecido en ellos. Entonces ve y te acercas a Agar para poder, o sea, estaba desesperada esa mujer, ella quería tener un hijo. Y muchas veces nos adelantamos a las visiones del Señor. Y por adelantarnos a las visiones del Señor, nosotros venimos y abortamos esas visiones que Dios ha puesto en nosotros. Y no poder tener la capacidad de esperar en el Señor. Si Dios te dijo que te va a mejorar en la economía, es porque Dios te va a mejorar en la economía. Si Dios te dijo que te iba a sanar, es porque Dios va a cumplir esa promesa de sanidad en tu vida, en tu familia o de quien sea. Dios actúa de esa manera. Pero no nos emocionemos humanamente como Sara se emocionó y le dijo: acuéstate con Agar. Agar es el símbolo de la emoción. Pero la emoción no tiene que cautivar nuestras mentes ni nuestros corazones, sino que confiar en la promesa que Dios ha hecho con nosotros. Sara es la representativa de la promesa de Dios. Agar representa una emoción. Así es de que echa fuera las emociones y espera la promesa de Dios en tus vidas. Amén. En el versículo 5, por eso lo hice leer, repetir. Dice: y lo llevó fuera. Digan: y lo llevó fuera. Ay, Señor, yo no sé qué es lo que Dios tenga para nosotros, pero por algo, yo digo, no es por el techo que estamos aquí afuera. Es por algo que Dios nos tiene aquí afuera. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Y eso quiere decir, yo me ponía a pensar en esto, porque para mí me está dando una indicación. Que las visiones Dios no las da adentro de la tienda. Las visiones Dios no las otorga adentro de tu casa. Las visiones, por eso si tú estás con un vacío y te estás enconchando en tu propia casa, Dios te está diciendo: sal fuera. Es porque Él te quiere dar algo, y algo tenemos que hacer nosotros. Yo agradezco al Señor. Para mí es de darle las mejores palmas al Señor por tenernos vivos y por tenernos bien en este momento y por tenernos en este lugar, el cual nosotros lo declaramos santo por siempre en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Las visiones que Dios da son grandes. Yo siempre le decía al Señor: Señor, ¿por qué en este pueblo la gente dice, cuando uno le pregunta: ¿y usted dónde vive? Pues ahí en el barrio tal, en una mi casita. ¿Y usted asiste a alguna iglesia? Sí, asisto a una iglesita que está por ahí. Ah, no, dije yo. Yo no me voy a expresar de esa manera. ¿Cómo es posible? Si mi Dios es grande,
Él otorga cosas grandes. Entonces yo le dije al Señor, yo no quiero un terrenito, Señor. Yo no quiero un templito, Señor. Y Dios, en su inmensa gracia y misericordia, nos ha dado un terreno de casi 4 manzanas. ¿Cuántos alaban y glorifican al Señor por eso? Amén. Dios es bueno. Así es el Señor. Él da grandes, pero grandes visiones. Así es de que si tú estás viendo muy pequeña tu visión, lo más importante es que salgas de donde estás, porque Dios te quiere mostrar algo. Génesis capítulo 15, versículo número 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta es una de las partes más primordiales que nosotros tenemos que tomar en consideración, porque yo me aferro a la palabra de Dios. Yo no me aferro a la palabra del vecino. Yo no me aferro a la palabra del amigo. Yo me aferro a la palabra de Dios, porque es en Él en quien yo tengo que confiar. Y esto va a permitir que mi fe crezca, teniendo esa relación con Dios. Por eso dice la palabra del Señor: creyó a Jehová. ¿A quién le vas a creer tú? ¿Al vecino? ¿A tu pariente? ¿O le vas a creer a Dios? Indudablemente tenemos que creerle al Señor, porque Dios cumple lo que promete. Entonces, por eso dice la palabra del Señor: y le fue contado por justicia, porque fue la fe la que hizo que Abraham resultara siendo justo ante los ojos del Señor. Y nuestra relación con el Señor se fundamenta especialmente en la fe de un Dios tan lleno de promesas y que cumple esas promesas. Porque bien nosotros podemos decir que sin fe nosotros no podemos agradar a Dios. Y por eso Abraham es conocido como el padre de la fe. Por eso Abraham es conocido como el padre de multitudes. Así se le identifica a Abraham. Ahora, imagínese usted, si a usted de repente alguien viene y le dice: wow, usted es un padre de multitudes. Yo estoy casi seguro que cualquiera se reiría. Cualquiera diría: no me estés diciendo esas tonteras. Yo sé que tal vez usted se reiría si alguien viene y le dice: vos vas a ser millonario. ¿Cómo es posible que voy a ser un padre de multitudes si ni siquiera un hijo tengo? ¿Cómo va a ser posible que voy a ser un padre de multitudes si tengo un hijo incapacitado? ¿Cómo es posible que voy a llegar a ser un millonario si ni trabajo tengo? Muchos tal vez lo podríamos llegar a manejar desde este concepto, pero yo me pondría, es más, yo me pongo feliz cuando alguien viene y me dice: mire, usted tiene pisto. Yo sí tengo pisto. ¿Usted sabe por qué? Porque siempre cargamos 5, 10, 15, 20 quetzales, los cargamos en la bolsa, cargamos dinero. Y yo más feliz me pongo cuando alguien me dice: usted va a llegar a ser un millonario. Amén. Soy un hijo de Dios y me lo merezco. Y yo no voy a desmeritar esas expresiones en mi vida, porque por eso por la fe fue conocido Abraham desde este punto de vista. Y sabe una cosa, Dios, por eso es importante que nosotros procesemos esta palabra, porque Dios nos lleva en diferentes niveles. Dios no te va a llevar a ti a ser un millonario creando cosas ilícitas en tu vida. Tú lo que quieres es enriquecerte humanamente. Tú puedes llegar a ser un millonario, claro que sí. Tú puedes llegar a ser un padre de multitudes igual que Abraham, claro que sí. Estamos dejando descendencia. Podemos alcanzar muchas cosas económicamente hablando en el Señor, pero Dios nos lleva de nivel en nivel. Manuelito, estás trabajando en un banco y decís: ¿por qué estoy metido en este banco? Pero no sabes que el día de mañana Dios te va a sacar de ese banco y te va a poner en otro nivel. Me estoy dando a entender. Dios nos puede llevar de gloria en gloria,
de victoria en victoria. ¿Cuánto lo creen? Y mire, Abraham, el Señor lo llevó en diferentes niveles. Porque, póngale atención a esto, porque Dios jamás le pidió a su hijo desde un principio. Por eso es bueno aterrizar en la palabra del Señor y poder entenderla. Sino que fue que Dios le pidió a su hijo hasta que Abraham pudiera llegar a alcanzar un nivel de fe mayor que el que tenía desde un principio. Así es de que pidámosle a Dios que Dios despierte esa fe en nosotros para poder alcanzar el sueño que cada uno de nosotros anhela. Amén. Génesis 15, versículos 8 al 9 dice: y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Nosotros quizá nos configuramos en nuestra mente lo que tal vez fluye en el ambiente cristiano, porque pensamos que el hijo de Abraham, Isaac, era un niño cuando el Señor se lo pidió, y estamos equivocados. Porque si nosotros nos ponemos a estudiar la palabra del Señor, nos damos cuenta de que Sara tuvo a Isaac cuando ella tenía 90 años. Entonces, podemos darnos cuenta, cuando Sara murió de 127 años. Quiere decir que Isaac tenía 37 años. Isaac tenía 37 años cuando el Señor se lo pidió. No se lo pidió desde un principio. Entonces él tuvo que esperar. Él tuvo que esperar años. ¿Y qué tal? Tal vez tú te pones a pensar cuánto más tengo que esperar yo para poder alcanzar sacrificios. Es lo que la palabra del Señor nos está dando a entender. Porque a Dios le agradan sacrificios, a Dios le agradan los esfuerzos. Porque estos son una señal para la visión que Dios quiere hacer aterrizar en nuestras vidas. El enemigo no va a estar contento con que tú vengas y hagas sacrificio por alcanzar esa visión. Yo te pido en el nombre de Jesús que si Dios está despertando algo en ti, amado hermano, no corras. Porque no es del que corre, sino es del que Dios tiene misericordia. Y esa gracia y poder del Señor van a ser derramados en tu vida. No cuando tú lo quieras tener, sino es que es cuando Dios así lo disponga a hacer en tu vida. Yo no sé si lo estamos entendiendo, pero así es. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Al enemigo no le gustan los sacrificios. Pero muchas veces los sacrificios son para que nosotros crezcamos. Es la manera en la cual Dios nos trata. Quisiera alguien en el piano aquí, por favor. Es la manera en la cual Dios nos trata a nosotros. Por eso es que nosotros crecemos. Muchos estamos anhelando tantas cosas en la vida. Muchos anhelamos la unción del Señor. ¿Cuántos anhelan la unción del Señor? Hágame saber que usted anhela la unción del Señor. Pero sabe una cosa, anhelamos la unción del Señor, pero no pagamos el precio del sacrificio de orar. Anhelamos la unción del Señor, pero no pagamos el esfuerzo, el sacrificio de ayunar, de acercarnos a Dios. Y es bien importante que nosotros permitamos que Dios establezca un sacrificio en nuestras vidas, porque es parte del proceso de lo que Dios te quiere dar. Génesis 15, 11 a 12 dice: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él.
Si algo quiero que tú sepas, es que si Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Si algo quiero que tú sepas, es que en el proceso que estás llevando en el Señor, te vas a encontrar con obstáculos, te vas a encontrar con la oposición más grande de gente que viene y dice: pastor, si usted supiera todo lo que a mí me está pasando, yo doy gloria a Dios por lo que le está pasando. Usted no se va a morir. Si hay una visión, nadie se muere en medio del proceso que Dios le tiene a uno. Dios había clavado una visión, Dios clavó una visión en mi vida. Un cáncer no me pudo detener. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Y voy en trayecto todavía de alcanzar esa visión. Estoy esperando en el Señor. Daniel nos habla la palabra que él tuvo oposición por 21 días por el príncipe de Persia para poder alcanzar lo que Dios había puesto en su corazón. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es no debilitarnos. Lo que tenemos que hacer es no agüitarnos, no desvalorizarnos, sino que al contrario, fortalecer nuestro espíritu, que nuestra fe sea incrementada, que nuestra fe sea levantada. Y si el enemigo se opone, pues ponerme yo en una actitud de guerra, ponerme en una actitud de batalla y batallar en contra del enemigo. Porque si tú no batallas, no ganas ni pierdes. Prácticamente estás poniendo en riesgo tu vida de acuerdo a las circunstancias que estás teniendo. Yo sé que esto produce un desafío. Dios pone y establece un desafío en nuestras vidas. Y no importa el desafío que puedas tú, o el reto que tú estés teniendo, el riesgo que tú te estés corriendo. Porque si estás dentro del proceso de la visión de Dios, Dios te va a sacar de ahí. Por eso dice la palabra del Señor: y descendían aves de rapiña. Estas aves estaban afectando el proceso de la visión en Abraham. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Abraham las ahuyentaba. Muchas veces la palabra del Señor nos identifica a estas aves de rapiña, como dice: he aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Estas aves de rapiña, no cabe la menor duda que son entes demoníacos que Satanás pone en contra para que tu visión no se cristalice en el Señor. Muchas veces en medio del día, en medio de la noche, el enemigo puede poner cansancio en ti. El enemigo puede poner angustia, puede poner tristeza, puede poner todo lo que quiera poner. Pero lo que yo quiero que tú sepas es que en medio de cualquier situación, por muy agónica que sea en tu vida, Dios está contigo. Su vara y su callado te van a estar infundiendo aliento todo el resto de tu vida. Lo importante es que tú no claudiques. ¿Cuántos dicen amén? Porque, amado hermano, si tú no tienes visión, tú no creces. Y sabemos perfectamente que el que no crece decrece. Sabemos perfectamente que también en lo espiritual hay enanismos espirituales. Entonces, si no tienes una visión, te deformas. Por eso es importante tener una visión. Si no tienes una visión, no creces. Y si no creces, entonces te vas a deformar. Y si no batallas, lamentablemente no vas a conquistar. Y Dios establece precisamente estas aves de rapiña para que tú te fortalezcas en Él. El poder de su fuerza sea en tu vida para poder ahuyentar cualquier cosa que pueda venir a tu vida y poder resistir. Dice la Biblia: resiste al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, si tú no batallas, si tú no estableces una guerra frontal en contra del enemigo, jamás vas a conquistar. Y si no conquistas, lo más seguro es que vas a ser conquistado y vas a parar abortando la visión que Dios ha puesto en tu corazón. Por eso tampoco es bueno acomodarse uno.
El apóstol Pedro nos enseña la palabra del Señor, que él se sintió quizá angustiado. Naturalmente tenía una familia que sostener, como cualquiera de nosotros. Se sentó a la orilla del mar porque se sintió frustrado, se sintió fracasado cuando pudo darse cuenta de que laboró durante toda la noche y no pescó absolutamente nada. Pero Jesús aparece en los momentos quizá más cruentos de nuestras vidas. Jesús aparece para recordarte que Él está dentro de tu proceso. Jesús aparece y está contigo en todo momento. Por eso el Señor le dijo a Pedro: boga mar adentro. Entonces yo no sé cuál es tu vacío. Si tu vacío te está haciendo detenerte a la orilla del mar, o tú eres de las personas que en medio de ese vacío te levantas y bogas mar adentro, te vas a las profundidades, porque ahí en las profundidades es donde Dios tiene el mejor tesoro. ¿Cómo regresó Pedro? Así es como Dios quiere que nosotros regresemos. Entonces, ¿estás a la orilla o estás en lo profundo? ¿O estás experimentando ese vacío en tu corazón sin correr ningún riesgo? También la guerra se establece en contra del cansancio. La guerra se establece, hermano, nosotros estamos en guerra desde Génesis 3:15. Y tenemos que entender que estamos en una constante batalla. Y estos tiempos se están haciendo tiempos más cruentos en nuestras vidas. Las batallas son fuertes. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús que tú puedas sostenerte en el autor y consumador de la fe. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú puedas ser alguien testigo del poder auténtico de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios te ha puesto una visión. Como Dios ha puesto una visión en mi corazón, yo lo entiendo. Y digo yo: Señor, te doy gracias por sostenerme hasta este momento, a este tiempo de mi vida. El poder estar parado en esta plataforma en una tarde noche tan preciosa afuera de nuestro templo. Señor, algo tú quieres hacer con nosotros como iglesia. Dios ha dado una visión a esta iglesia. Génesis 15:18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Yo más bien creo que Dios está estableciendo un pacto con nosotros esta noche. Y el pacto se da en dos partes. Una parte que le corresponde al Señor y que seguro es que Él la tiene que cumplir, la va a cumplir. Y la otra parte te corresponde a ti y me corresponde a mí, lo que nosotros tenemos que hacer también para ir de la mano con el Señor. ¿Por qué? Si nosotros aceptamos ese pacto, seguro es que vamos a conquistar, porque los pactos de Dios están hechos para conquistar. Y si alguien conquistó, fue nuestro Señor Jesucristo. Y todos nosotros lo sabemos, que Él conquistó. Cualquiera puede decir: Él perdió en la cruz. No, Él murió en la cruz. No. Había un proceso en medio de todo. Y en medio de todo estaba la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le decía: Señor, si puedes pasar esta copa de mí, pásala? Por eso es necesario pasar esos procesos y pagar esos esfuerzos y esos sacrificios para poder alcanzar y consumar esa visión que Dios ha puesto en nosotros. Yo digo, naturalmente nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Él resucitó.
Y su cuerpo no quedó en una tumba. Él se levantó de ese lugar precisamente. Y yo quiero que usted y yo entendamos algo en esta oportunidad. ¿Cuántos creen que Cristo vive? ¿Cuántos creen que Cristo es el camino, la verdad y la vida? ¿Cuántos dicen Cristo vive? Cristo vive. Grite: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y su cuerpo vive hoy. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos la iglesia de Cristo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo para poder entrar en esa visión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por eso el Señor nos está invitando el día de hoy a que dejemos esa vieja visión. Tuvimos una experiencia nada agradable en estos 3 años pasados con la pandemia, pero hoy tenemos la capacidad, hoy tenemos la libertad de venir sin mascarillas, hoy tenemos la libertad de pararnos y levantar nuestras manos y darle toda la gloria al Señor y poder dejar lo que hay que dejar, y gloria sean dadas al Señor en esa oportunidad. Pero nosotros tenemos que salir de donde estamos. Abraham tuvo que salir de su pueblo, tuvo que salir de su ciudad. Cuando Dios le dijo a Abraham: vete de tu casa y de tu parentela. Dios nos habla de la misma manera a nosotros, porque quizá nosotros teníamos o veníamos con una vieja manera de visionar en el Señor, pero hoy Dios está estableciendo algo nuevo. Por eso es que nosotros debemos de tomar el pacto con el Señor en esta oportunidad y afirmar ese pacto en nuestras vidas por lo que viene. Por eso yo te digo, amada iglesia, no podemos nosotros seguir siendo esclavos de un pasado. No podemos nosotros vivir de un pasado. Algunas cosas del pasado pueden traer alegría y gozo a nuestro corazón, pero algunas cosas no pueden. La pandemia dejó tantas cosas desagradables en nuestras vidas, pero hoy estamos vivos, hoy estamos coleando aquí enfrente del Señor, dándole todo honor y toda gloria a Él. Por eso es que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, iglesia, es el tiempo para que tú te pongas de pie. Iglesia, es el tiempo para que tú te levantes. Iglesia, es el tiempo para que nosotros veamos al autor y consumador de la fe, porque no por algo Dios puso este lugar en nuestras vidas, no para que seamos un puchito de gente, no, y no somos un puchito de gente. Aquí están los de la cueva de Adulam, aquí estamos los guerreros, aquí estamos los que vamos a salir adelante con el Señor. Aquí estamos los que vamos a dar una experiencia y dar a conocer al mundo una experiencia. Y yo traigo a colación, y qué lindo y precioso lo que se está viviendo en Asbury, Kentucky, en donde estamos viendo cómo ese proceso lindo de avivamiento ha llegado a esa iglesia. Por eso, amado hermano, no pongas tu mirada en el mundo, no pongas tu mirada en una vieja visión, pon tu mirada en lo que Dios quiere establecer de aquí en adelante para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, hermano.